Pablo, es sencillo, mira, te sientes ahí, la cámara. Gracias. Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 11 de febrero del 2025 a las 5 de la tarde. Presentamos el siguiente orden del día. Primer punto. Lectura y aprobación del orden del día. Verificación del quórum. Saludo del señor presidente académico de número doctor Armando Martínez Garnica. Acto de posesión como académico correspondiente del doctor José Ángel Hernández. Votación de las candidaturas de los doctores José Miguel López Villalba como académico correspondiente extranjero y del académico correspondiente Alonso Valencia Llano como académico de número. Proposición de la candidatura del académico correspondiente Álvaro Garner Posada como académico de número. Presentación de libros recibidos por la Academia a cargo de Jorge Morales. Anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Clausura a cargo del señor presidente. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. ¿Cuánto tenemos colgados? 17. Muy bien. Quiere decir que tenemos quórum, entonces seguimos adelante. Tercero, saludo del señor presidente, doctor Armando Martínez. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir. En el periódico El Tiempo fue publicado ayer una entrevista con Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Colombiana de Economistas y actualmente presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. De medicina. El doctor Carrasquilla le preguntaron, la Academia de Medicina se está pronunciando sobre las dificultades de reforma de la ley de salud en Colombia. Y él contestó de manera amplia, la Academia Colombiana de Medicina satisface su misión, que es la de ser órgano consultor del gobierno colombiano en asuntos de salud pública. Y lo estamos haciendo muy bien y estamos muy contentos con nuestra labor en este debate nacional por la reforma de la ley de salubridad pública. La Academia Colombiana de Historia, que funciona desde septiembre de 1902 y publica la segunda revista más antigua del país, que ya llegó al número 878, 79, es el órgano consultivo del gobierno nacional en asuntos de historia nacional. Que el presidente no consulte, no quita nuestra función básica, porque el presidente sabe mucho de historia. Pero para nosotros es un día de alegría la llegada de un nuevo académico de alta calidad, como el que hoy vamos a recibir, José Ángel Hernández García. ¿Por qué? Porque al recibir un académico de estos quilates, estamos cada día mejor preparados para contestar las consultas que nos hagan en asuntos de historia nacional. Hoy vamos a poner en consideración la aprobación de un académico español, José Miguel López Villalba, que es uno de los 9 catedráticos de paleografía y diplomática que existen en España. Gran conocedor de América Latina, especialmente de Bolivia y Colombia, profesor de paleografía en 3 países latinoamericanos, porque con él vamos a adquirir una gran fortaleza en asuntos de paleografía de la época carolingia y diplomática española. Hoy recibimos a José Ángel Hernández, que
que es un especialista en historia moderna, como se llama en su universidad, que es básicamente el siglo XX, porque refuerza nuestra capacidad de contestar consultas respecto a lo que ocurrió, por lo menos en la década de 1940 y 1950, que es lo que hoy nos va a presentar. Así que estamos muy contentos de tenerlo en nuestro seno a partir de hoy, listo para responder consultas, especialmente la Corte Constitucional, que es la que más nos está haciendo consultas en los últimos 3 años. Y a ustedes, muchas gracias por haber venido a este acto a acompañarlo. Continuemos entonces con el orden del día. Muy bien. A continuación, acto de posición como académico correspondiente del doctor José Ángel Hernández. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. El doctor José Ángel Hernández García, historiador por la Universidad Alcalá de Henares. Magíster en investigación. Hola. Magíster en investigación por la Universidad Alcalá de Henares. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Alcalá de Henares dentro del programa Estado y Nacionalismo en España y Latinoamérica. Profesor de Historia Universal Contemporánea en la Universidad Alcalá de Henares en España. Ha sido profesor de Historia Contemporánea, Mundo Actual y de Historia de Colombia en de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana, así como en la Universidad Sergio Arboleda, Universidad Santo Tomás, Escuela de Guerra en Colombia. Profesor de la asignatura Islam y Occidente en la Universidad de La Sabana y en la Maestría de Historia Contemporánea de la Universidad Sergio Arboleda y de Conflictos Contemporáneos en la Escuela de Guerra y de la asignatura Conflictos Armados Internacionales en el siglo XXI, Causas, Impactos y Resolución en pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás. Profesor visitante de la Universidad Libre de Berlín, Universidad de Navarra, Universidad del País Vasco, UNED, Universidad Carlos III, Universidad de Nevada, Universidad San Marcos de Lima, por destacar algunas. Visiting Scholar, docente de la Universidad de Nevada, Estados Unidos, postdoctorado. Profesor de doctorado y maestría en la Universidad del País Vasco, España. Fue subdirector académico y director del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana, además de director del Departamento de Historia de la misma universidad. Decano y fundador de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda y director por 7 años de la Maestría en Historia con énfasis en Historia Contemporánea de la misma universidad. Articulista del diario El Tiempo, tertuliano en Hora 20 Caracol, entre otros medios, y NTN Televisión. Es autor del libro La Guerra Civil Española y Colombia. Influencia principal, conflicto entre guerras en Colombia. Y en segundo lugar, El exilio español republicano, españoles en Colombia. Ay de los vencidos. Muy bien. A continuación, toma del juramento al recipiendario. Doctor José Ángel Hernández. ¿Jura usted por Dios, por la patria y por la academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Si así lo hicierais, que él y ellas os lo premien, y si no, que él y ellas os lo demanden. Muchas gracias. Felicitaciones. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema Colombia y la Segunda Guerra Mundial, la declaración de beligerancia como subterfugio entre la neutralidad y la declaración de guerra. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí. Quiero agradecer a la Junta Directiva de la ilustre e insigne Academia Colombiana de Historia, a la cabeza del doctor Armando Martínez Garnica, acompañado de su vicepresidente, el doctor Alberto Gómez Gutiérrez, pero también quiero agradecer
el apoyo logístico y académico del secretario de esta academia, Camilo Gutiérrez Jaramillo, y de su antecesor, Roger Pita, con el que tuve contacto en un primer momento antes del nombramiento del nuevo secretario, ¿no?, al que considero ya amigo por tantas interlocuciones que hemos tenido con este colofón magnífico que es el de mi toma de posesión. No me puedo olvidar tampoco de todos los miembros de la Academia, agradeciendo su apertura para con el que suscribe, aceptándome en este claustro, faro de patriotismo y de erudición histórica en la República de Colombia. Finalmente, quiero agradecer la presencia cómplice de colegas académicos, amigos e incluso alumnos que han tenido la desgracia de pasar por mis aulas y que a pesar de todo ello están aquí presentes. Lo tengo muy en consideración. Hay que decir que en este cuarto de siglo en que ejercí la docencia en Colombia, la docencia y la investigación histórica, tengo que agradecer que se me acogiera como un vernáculo y también, por hacer un poquito de chanza, por decirlo de alguna manera, en donde nacieron mis dos hijos, acá en Colombia. Lo que supuso que en mi humilde morada no hubiera solo chapetones, sino también criollos. El caso es que soy consciente, y por ello estoy doblemente agradecido, de lo excepcional de la aceptación en la Academia Colombiana de Historia de un extranjero, que solo se siente tal por los documentos oficiales, pero que se considera colombiano como uno más. Muchas gracias por su apertura. Decía Jacinto Benavente que una cosa es continuar la historia y otra repetirla. En estos momentos de batahola guerrera en el mundo, se hace más pertinente que nunca recordar hechos de nuestra historia que nos sirvan como enseñanza para seguir cursando la senda de la paz y de la libertad, acosada como nunca en estos momentos. Se ha estudiado poco la historia contemporánea. Yo quiero exhortar a la Academia, de la misma manera que lo hago en otros foros, a que se trabaje más la historia contemporánea. La sensación que se da o que uno siente es la de que nos centramos mucho en la historia de los próceres, mucho en la historia más cercana a la independencia, incluso la republicana, la colonial, mal llamada colonial. Siempre digo que si cuando yo estaba en la universidad algún alumno me ha llamado historia colonial a la historia de la presencia española en estas tierras, se le hubiera rajado ipso facto, ¿no? Pero todos entendemos lo que se quiere decir con historia colonial, ¿no? Se ha estudiado poco, como digo, la historia reciente de Colombia y supongo que una de las causas que explicarían esta cuestión es que el conflicto colombiano interno ha opacado cualquier otro tipo de estudio en la magnitud que se ha tratado este tema, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que llama la atención cuando llegas a Colombia es que existen los conflictólogos. Te quedas un tanto estupefacto, ¿no?, si es que esa palabra existiera en el diccionario, ¿no? Pero bueno, el caso es que la historia de los próceres es importante, la historia que fomenta el patriotismo, no tanto el nacionalismo, que tiene una acepción, como saben ustedes, no positiva, pero sí el patriotismo, pues es una de las cuestiones que nos convocan en este claustro. Exhorto, por eso digo, a la Academia a que fomente su estudio de estos hechos. Como el señor director ha mentado hace un momento, esperemos que nos consulten más sobre episodios de un siglo y medio antes que este. Y hay que decir también que la disertación a la que voy a compartir con ustedes trata de un periodo muy convulso de la historia de Colombia desde el punto de vista doméstico, pero también desde el punto de vista foráneo. Recordemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, que Colombia, por más que lo intentó desde el punto de vista oficial y por desconocimiento de la mayoría de la gente, pues pudiera parecer un conflicto que no interesaba demasiado. Según algunos autores es cierto que esto había ocurrido, porque hasta que se dio la Guerra Civil Española,
ningún conflicto foráneo interesó demasiado a la opinión pública colombiana, ¿no? Bien, todavía se hablaba de la madre patria, todavía se miraba a España como un referente desde el punto de vista de compartir un pasado común, al que se preveía también que sería un futuro también común, aunque eso no se dio por digamos, la implementación de los Estados Unidos en la política colombiana, que separó un tanto a Colombia de España, ¿no? Como denunciaron muchos políticos conservadores en aquella época. El caso es que por esa época también habían llegado a España emigrantes en un país, como estábamos hablando hace un momento, un país que ha sido siempre muy restrictivo con la emigración foránea. Los extranjeros en Colombia no fueron bien admitidos, seamos sinceros, las cosas como son. He trabajado en eso casi durante 20 años y aunque en el imaginario popular Colombia puede parecer un país muy acogedor, sí lo es desde el punto de vista popular, pero no desde el punto de vista oficial. De tal manera que todos nuestros vecinos, Brasil, Venezuela, ¿qué diría yo? Incluso Perú, y no digamos ya Argentina, Uruguay o Chile, pues todo el mundo con el que hables, su abuelo como tenía unos antecedentes, una raíz española claramente, o de cualquier otro país europeo, pero en mucho caso es española. Aquí no, eso no ocurre aquí de ninguna de las maneras, ¿no? Es verdad que ya Reyes planteó en algunos momentos, Rafael Reyes me refiero, que fue el que encabezó mi tesina de maestría, pues hablaba de traer gentes de Europa y decía él, y así recuerdo esta expresión, para nivear Colombia, para emblanquecerla. Imaginaros también cómo era la visión. El caso es que en los años 30 empezaron a llegar aquí dos grandes digamos, olas migratorias procedentes sobre todo de España. Recordar que los republicanos españoles pierden la guerra civil española. El 1 de abril de 1939 termina la guerra de España con la victoria del general Franco. Se instala un régimen autoritario en España y una parte importante de los que perdieron la guerra se exilian y por razones lógicas llegan a América Latina. Los presidentes López y Santos fueron muy restrictivos, porque a pesar de que todo era muy poético en cuanto al apoyo a la República Española, lo cierto es que se tenía mucho miedo a acoger a esos que decían en aquella época que habían quemado iglesias, habían asesinado a las checas, habían perseguido gentes, y entonces había un cierto miedo a ese tipo de asuntos. En una república como la colombiana, más liberal que miliciana, para que ustedes me entiendan, ¿no? A pesar de que el primer mandato de López, con la Revolución en Marcha, nos habla de un momento en el que Colombia se acerca un poco más a los postulados izquierdistas plenos, ¿de acuerdo? Recuerdo alguna foto ver aquí en el Palacio de Nariño a López junto con Gilberto Vieira, que fue durante muchos años el presidente del Partido Comunista y que tuve la suerte de conocer, una persona que me impresionó personalmente muchísimo, ya hace 30 y tantos años, y ya era provecto, era un señor que tenía 90 y tantos años, ¿no? El caso es que se suponía que admitirían a los republicanos, pero para que se hagan ustedes una idea, había más republicanos españoles, en una dictadura tremenda, con un personaje tremendo como era Trujillo en la República Dominicana, que aquí en Colombia, que se supone que serían más cómplices con los republicanos españoles. Recuerdo también haber entrevistado a algunos españoles de aquella época que llegaron a Colombia y dijeron, fueron muy duros con nosotros, fueron muy duros. Tuvimos que entrar la mayoría de las veces ilegalmente, después nos nacionalizaban porque nos casábamos con alguien de acá, pero curiosamente los conservadores nos admitieron mucho mejor. Y yo preguntaba, ¿y por qué los conservadores admitieron mucho mejor? Dice, bueno, porque como nos decía algún político conservador de aquella época, éramos blancos y españoles. Y con eso ya pues explicaba el asunto. Es curioso, es un momento, como digo, muy, muy importante de la historia de Colombia. Estalla la Segunda Guerra Mundial y empiezan a llegar otra ola importante de migrantes a Colombia, que son los judíos perseguidos por los totalitarismos europeos, ¿no? Lo que llamaban en Colombia los polacos, ¿de acuerdo? Aunque se le podía poner, o le ponían en aquella época un epíteto anterior a polacos, también no muy beneficioso para ellos. El caso es que aquí hubo manifestaciones en contra de los judíos, rompieron sus tiendas, sobre todo en el barrio de Las Nieves. Alguno de los presentes acá podrá aseverar esto que estoy contando, pero en líneas generales esas gentes consiguieron salir hacia adelante y se hicieron un lugar importante, pero hubo un rechazo también por parte del Partido Conservador colombiano,
pero un rechazo más al estilo español, católico, más relacionado con la religión que con la raza, ¿no? Que era por lo que salían corriendo desde Europa, ¿no? El caso es que Colombia se veía en un momento, muy, muy complicado de su historia, sobre todo porque los gobiernos de la época querían mantenerse al margen de la contienda mundial, pero la presión norteamericana era inmensa, muy, muy, muy dura, y tampoco los presidentes de aquella época, sobre todo el doctor Santos, era un hombre de un carácter muy de poner en su sitio a los norteamericanos, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me entiendan, ¿no? Lo cierto es que en 1941, que recordemos que es el momento en que entran los norteamericanos en la guerra, en diciembre, atacando Pearl Harbor los japoneses, de manera sorprendente. Para otros ahora hay un revisionismo importante que habla de que no sabía Roosevelt que iban a atacar Pearl Harbor, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que quizás nos desborda. El caso es que en 1941 el Imperio Británico, que ya llevaba en la guerra desde el 39, desde septiembre del 39, tenía una necesidad imperiosa de petróleo, gasolina y aceites para los motores diésel, tanto terrestres como de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, por lo que dependía del Caribe para este abastecimiento, un Caribe donde había refinerías que lo harían posible. En marzo de 1941, Gran Bretaña y los Estados Unidos firmaron un acuerdo por el cual estos entregaban a los británicos 44 destructores y los norteamericanos, a su vez, conseguían el derecho a construir bases en las Bahamas, en Antigua, en Santa Lucía, en Trinidad y en la Guayana Británica, que junto con las que tenían los norteamericanos ya en la zona, recordemos Panamá, en la zona del Canal de Panamá, más Puerto Rico, Guantánamo, Curazao y Aruba, protegían al flanco sur de los Estados Unidos de América. Bien, el caso de Curazao y Aruba, algunos se estaban preguntando, bueno, pero Curazao y Aruba no era norteamericano en aquella época. Recordemos que con la invasión de Holanda por parte de los del Tercer Reich, de las tropas hitlerianas, pues Curazao y Aruba pasan a depender rápidamente de los británicos, que las ocupan, para garantizarse el petróleo que necesitaban su maquinaria, por decirlo de alguna manera. Porque el problema que tenían los británicos es que en sus posesiones de Asia no había una explotación importante de petróleo, pero sí la había en el Caribe, lo que explica incluso hasta ahora la presencia británica en esa zona. Recordad que todavía, y Colombia durante mucho tiempo, el petróleo que sacábamos en Colombia lo refinábamos en estas zonas a las que me he referido, que no son de posesión colombiana. Bien, el primer ataque alemán a las costas caribeñas causó gran sorpresa, por lo lejos que los submarinos estaban de sus bases de la costa atlántica francesa. Recordad que las bases de los submarinos alemanes estaban en la costa atlántica de Francia, en Lorraine, en El Havre, en Burdeos, en algunas otras zonas en las cuales los alemanes, y perdónenme, pero es que es la verdad, encontraron la colaboración absoluta de los franceses. Absoluta. Porque el mito de la resistencia francesa es un mito. No es que no hubiera resistencia francesa, la había, sobre todo centrada en los comunistas franceses. Pero en líneas generales el colaboracionismo de los franceses con los alemanes fue una constante. Así que esas bases alemanas de submarinos, que todavía se puede observar, por ejemplo, en el Garona, allá pueden ir a Burdeos y observarla sin problema. Ahora van a hacer, en este último tiempo que estuve, van a hacer un supermercados, unos grandes almacenes, pero que las puede uno visitar. Fueron hechas por compañías de construcción francesas, que todavía siguen funcionando en la actualidad y que pudieron salvarse y continuar porque colaboraron con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? En la madrugada, en 1942, un submarino alemán, el U-156, ¿de acuerdo?, que tenía su base en Lorient, en Francia, capitaneado por el capitán de corbeta von Marterstein, uno de los héroes de la Marina, de la Kriegsmarine alemana, pues atacó la refinería petrolera de Aruba. Esto dejó estupefactos a los aliados porque no pensaban que pudiera actuar un submarino tan lejos de su base de la que radicaban.
Por cierto, se me ha olvidado decir que, y esto es curioso para que lo tengan en cuenta, y habiendo aquí miembros muy ilustres de la Armada colombiana, también hubo submarinos italianos actuando desde las bases de Francia en el Atlántico. No con tanta efectividad como los alemanes, pero bueno, estuvieron ahí también, ¿no? El caso es que la estupefacción por este ataque de los anglosajones se debía a que no se esperaba que los alemanes fueran capaces de hacer submarinos con autonomía tan prolongada. Y así era, por lo que en algún sitio, fuera de las bases, estos U-Boot, que era como se conocían los submarinos alemanes, deberían de repostar en algún sitio. Bien, hasta 1942 estos repostajes se hicieron casi impunemente, ya que los británicos no tenían capacidad para atajarlos. Bastante estaban ocupados en el escenario continental europeo como para poder ejercer una presión importante con esas manadas de lobos, que era como se llamaban los submarinos que actuaban en esta zona. Ese nombre de manadas de lobos se las puso el almirante Dönitz, que como saben ustedes, incluso fue el último presidente del Tercer Reich, cuando Hitler se suicida, junto con su amante, dicen, ¿no? Bueno, a ver, era su señora, porque se había casado un tiempo antes, pero supongo que para desprestigiar un poquito más a Hitler, cuestión que no molesta en absoluto, pues lo cierto es que dicen su amante. Eso me llama mucho también la atención. Bueno, el caso es que la entrada de los Estados Unidos de América vino a compensar en esta parte del mundo la inoperancia de los británicos para controlar a esos submarinos, ¿no? Recordar que el ataque de Pearl Harbor hace que los norteamericanos rompan su tradicional no involucración o su tradicional neutralidad en las guerras europeas. Recordar que en la Primera Guerra Mundial el telegrama Zimmermann y también el hundimiento de Lusitania ni siquiera causó que se declarara la guerra a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tuvieron que atacar a los japoneses Pearl Harbor para que los norteamericanos declararan la guerra. De una manera curiosa, porque si los japoneses atacan Pearl Harbor, lo normal es que tú declares la guerra a los japoneses. Pero Hitler, con una especie de solidaridad anti-Comintern, que era ese convenio que había firmado durante mucho tiempo, las fuerzas del eje, se llama fuerzas del eje, como saben ustedes, porque el eje iría desde Berlín, Tokio y Roma. ¿De acuerdo? Pues en solidaridad con los japoneses, Hitler, de manera inopinada, declaró la guerra a los Estados Unidos de América. Por eso los norteamericanos estarían involucrados en dos frentes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un frente europeo contra los alemanes y sus aliados, y un frente en el Índico y en el Pacífico, o en Asia, contra los japoneses. Este segundo frente, el más duro, ¿de acuerdo? El más duro de todos. El caso es que la Marina norteamericana reforzó su presencia y obligó a los submarinos de la Kriegsmarine a buscar otros escenarios de repostajes más seguros. Y las aguas colombianas parecían reunir las condiciones ideales para que los submarinos nodrizas, los conocidos por los teutones como los milk, que quiere decir vacas lecheras, pues ejercieran su labor, digamos, con un mayor sosiego. En Colombia, en ese año de 1942, se instauró una paranoia con respecto a la existencia de una quinta columna. Dos personajes que se ocuparon en el Congreso de que esa paranoia se extendiera por órdenes de Moscú. Uno es el ya mentado Gilberto Vieira y el otro Gerardo Molina. Seamos claros, ¿no? Que luego después intentó reivindicarse desde el punto de vista de una moderación tal, pero que tenía unos antecedentes, incluso en el Bogotazo, bastante curiosos. Quiero recordar que él fue rector de la Nacional, ¿no? en algún momento. Yo no sé si antes o después del doctor Naranjo, que creo que él también fue rector de la antes. El que nos contesta acá y me interpela es su hijo, el doctor Federico Naranjo, compadre y amigo. Bueno, el caso es que en esa quinta columna, ¿quiénes eran? ¿Quiénes conformaban esa quinta columna? Por cierto, el nombre de quinta columna tiene un origen hispano, ¿no? Cuando le preguntaron al general Mola cuándo entraría en Madrid y cuántos efectivos tenía para entrar en Madrid, dijo, tenemos 3 divisiones, entonces tenemos 4 divisiones, 3 fuera de Madrid y una que está allá dentro, dijo él, ¿no? Supongo que fanfarroneando un poquito, pero bueno, sí es verdad que sí había una quinta columna también en el Madrid ocupado por los republicanos o en manos de los republicanos. El caso es que esa quinta columna estaría conformada evidentemente por los ciudadanos del eje, residentes en Colombia, alemanes, italianos,
y japoneses, e incluso españoles. ¿Por qué? Porque España había quedado en un territorio de nadie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Formaba parte del eje, aunque sí era simpatizante el régimen de los alemanes. Recordáis que en esos años mandan a la División Azul a luchar junto con los alemanes al frente ruso. Pero aquí la quinta columna se refería de una manera, así lo decía Gilberto Vieira, yo se lo pregunté a él y él me dijo, quizás nos pasamos un poco, ¿no?, a los religiosos españoles. La tradición de la presencia en las instituciones educativas y de filantropía también cristiana en Colombia siempre ha sido sacerdotes españoles, ahora ya no tanto, ¿no?, sobre todo porque los seminarios en España están vacíos, ¿de acuerdo? Y bastante tenemos en España como para poder atender a la feligresía con nuestros sacerdotes, como para encima tener que exportarlos, ¿no? Pero en aquella época había muchas misiones que venían aquí a esta zona, ¿no? El caso es que también había unos españoles residentes en Colombia, muy pocos, porque pues, repito que no había una colonia española muy importante en esta zona. Esos españoles se dedicaban sobre todo a las tiendas que se llamaban aquí tiendas de abarrotes, restaurantes, algunos se dedicaron a los negocios. Bueno, vemos aquí a los Carulla. Carulla, como saben ustedes, era un paisano nuestro catalán que abrió, y algunas otras empresas que se tienen como muy colombianas, pero que tienen un origen español importante. El problema de cuando trabajamos archivos de migrantes de fuera es que si tú trabajas a los alemanes, rápidamente los localizas en el Archivo General de la Nación en cuanto a las visas. Pero los españoles son difícilmente localizables porque compartimos apellidos a los dos lados del Atlántico, y Hernández hay aquí y hay allá. Entonces es más difícil hacer ese seguimiento hasta que no aparece la lucecita que te avisa de que este señor es oriundo de otra parte del mundo. Lo cierto es que estos españoles locales ya se habían dividido antes de la Segunda Guerra Mundial, se habían dividido de una manera muy importante, incluso habían conformado sus por decirlo, lugares de reunión. El Ateneo Español Republicano había sido el sitio donde se reunían los españoles que apoyaban a la República Española. El Círculo Nacionalista Español era el que reunía a los que apoyaban a las tropas sublevadas en España. Se daban de bofetadas aquí en el centro de Bogotá, en los cafés, unos y otros. Incluso en algunos cafés había un mapa de España en el que iban moviendo las banderas a un lado y a otro según los avances de uno u otro bando. A ver, según los avances de uno u otro bando, no, el avance de un solo bando, ¿no? Porque en la Guerra Civil Española una de las cosas que llama mucho la atención es que los que de verdad avanzaban eran las tropas franquistas, ¿no? Excepto la toma de Teruel breve, no hay otro avance importante de las tropas republicanas, ¿no? Eso al final a postre llevó a su derrota, ¿no? El caso es que se pensaba desde Colombia, así se denunciaba, que esos alemanes que actuaban en las costas colombianas, pues se surtían con el apoyo de estas gentes. Incluso se quitaron conventos que había en la costa españoles porque se decía que por la noche salían con luces a avisar a los submarinos y que los repostaban. Bueno, todo esto está dentro de la paranoia de la quinta columna que se dio en aquella época y que se dio en todos los países, no es nada extraño acá, ¿no? El caso es que junto con los agentes oriundos de Colombia, pues se suponía que les suministraban pertrechos, combustibles, información a esos sumergibles alemanes en aguas y costas del territorio colombiano. La cercanía del Canal de Panamá a Colombia y la lógica obsesión norteamericana por su seguridad hicieron que la administración estadounidense presionara a la colombiana para una mayor involucración en las tareas de control y de represión de los agentes sospechosos de simpatizar con el eje en Colombia, además de apremiar para que aportaran medios militares para controlar las costas colombianas. Hay que decir que el gobierno colombiano intentó, ya en la conferencia de Río, habían intentado, que es una conferencia convocada por los norteamericanos, habían intentado mantenerse un poco al margen siguiendo los ejemplos de, sobre todo, dos países. Uno era Chile y el otro era Argentina. Chile, hay que decir que finalmente se plegó a los norteamericanos y declaró la guerra a las fuerzas del eje, pero Argentina se negó en absoluto y nunca declaró la guerra. Es el único país que no declaró la guerra a las fuerzas del eje. Colombia intentó mantener todo lo que pudo. Incluso el canciller colombiano, Lope de Mesa, que era un personaje peculiar, que pasa por ser un erudito de aquella época. Recordad que en aquella época la antropología, la sociología, el análisis de las razas estaba muy en boga.
y él era un personaje que ahora estaría en el ostracismo, ¿no? O sería fusilado al amanecer, porque ciertamente tenía una visión un poco racista de lo que era la Colombia. Él decía, para que se hagan ustedes una idea, y lo voy a decir en Román Paladino, Colombia no progresa, pues porque tenemos mucha sangre india y mucha sangre negra. Así lo decía, ¿no? Personaje alto, grandísimo, que finalmente se retiró a un retiro un tanto de eremita. Un personaje ilustrado, pero que dentro del gobierno de Colombia, que era el canciller, pues tuvo una visión con los extranjeros y sobre todo contra los judíos muy complicada, ¿no? Incluso mandó una directiva para que decía que en ningún caso se admitan visados para judíos a Colombia. Esto con el gobierno liberal. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que esa cercanía del Canal de Panamá explica la presión norteamericana, lo cual tiene una lógica clara y evidente. Hay que decir que a esta presión norteamericana se opuso el Partido Conservador de manera vehemente, ¿no? Laureano Gómez y vehemencia es algo que van en consonancia, y lo que dijo Laureano Gómez es algo que, hombre, difícilmente a uno puede no compartirlo, ¿no? Primero nos quitan el Canal de Panamá, y luego quieren que lo defendamos, si se lo quitan a los que no lo quitaron. Entonces, claro, todo esto causó bastante problemas. Hubo agentes del FBI en Colombia y se creó eso que se llamó la lista negra. La lista negra es algo muy curioso, que ya existía, ya había habido una lista negra en la Primera Guerra Mundial que habían hecho los británicos, pero en esta Segunda Guerra Mundial esa lista negra lo que decía es que si alguien colombiano negociaba o tenía negocios o alguna relación con un ciudadano intervenido por el gobierno colombiano, que era alemán, japonés o italiano, entraba dentro de la lista negra, con lo cual el que comerciara con ese a su vez también entraba en la lista negra, y lo que hacía es que, digamos, colocaba a cualquier simpatizante o incluso no simpatizante en una situación bastante complicada. El caso es que los colombianos, al verse ante esta situación, porque nadie en Colombia pedía que se interviniera a los alemanes, ni a los italianos, ni a los japoneses, pues se vio una situación bastante complicada, pero la presión norteamericana, sobre todo su embajador, Sproul Bryden, estábamos hablando hace un momento con el señor presidente de la Academia, que era el arquetipo del embajador norteamericano de aquella época, ¿no? Estaba en la junta directiva de la United Fruit, era un tipo de montana que medía casi 2 metros, ¿no? Con cara de gringo, para que nos hagamos una idea, que tenía porque él escribió un libro que se llamaba Politics and Demagogues, explicando su peripecia acá. Pues él decía que los latinoamericanos, al fin y al cabo, no eran gente preparada para la democracia, que siempre debían de ser tutelados por los norteamericanos, siguiendo esa doctrina Monroe de toda la vida, ¿no? Que ya hemos visto y que aquí se ha sufrido de una manera tan clara, ¿no? El caso es que luego se fue a Argentina y ahí tuvo unos enfrentamientos con Perón muy duros, ¿no? Y la verdad es que no era un tipo simpático, pero era muy duro y sabía cuál era su misión, ¿no? El secretario de Estado de aquella época era Gordon Hall, y le dijo, que era compañero incluso de facultad, le dijo: hay que presionar al gobierno colombiano para que colabore con nosotros. Y el gobierno colombiano claudicó, pero no del todo, porque el estado de beligerancia es un estado que no tiene soporte legal. En la Constitución colombiana lo que se dice es estado de guerra o estado de paz, pero no se habla del estado de beligerancia. Ahí estuvieron muy inteligentes desde mi punto de vista, porque se quedaron entre dos aguas, ¿no? En un no man's land, que dirían los británicos, que les permitía no involucrarse del todo con soldados, pero estar al lado de los norteamericanos, que al fin y al cabo eran los que por los que sentían simpatía una parte importante del Partido Liberal y una parte del Partido Conservador, como diremos después, pero que en líneas generales era ineludible. El 2 de septiembre de 1942 se desbarató por parte de las autoridades norteamericanas una red de espías alemanes que facilitaron información y suministros a los submarinos del Eje que operaban en el Caribe. Recordar que los alemanes llegaron a poner en los cines de Berlín, para que os hagamos una idea, imágenes de Manhattan desde los submarinos suyos, ¿de acuerdo? O sea que emergieron justo enfrente de Nueva York, ¿de acuerdo? También recordar que había espías en Colombia alemanes. Para el que quiera ahondar más en este asunto, escribí hace ya años
un artículo para la Universidad de Delaware en Estados Unidos sobre el espía principal que hubo aquí en Colombia, que se llamaba Herbert Schwartau, ¿de acuerdo? Al que detuvieron y mandaron al campo de concentración, previo paso por Colón en Panamá, a Crystal City, que es el sitio donde metían a los alemanes en Texas. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que la paranoia se instalaba en Colombia y el periódico El Liberal del 18 de junio de 1942 ya ponía en alerta a la opinión pública colombiana apuntando lo siguiente, abro comillas: los submarinos del eje, cuyas bases de aprovisionamiento se desconocen, realizan continuos ataques a los barcos estadounidenses y a los de aquellas naciones latinoamericanas que se encuentran en estado de guerra con las naciones totalitarias. En ese año de 1942, Colombia seguía los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial desde la distancia, aunque sabiendo que si el país estaba comprometido con los Estados Unidos en esa lucha, claramente. La oposición conservadora, como he dicho antes, comandada por Laureano Gómez, abogaba vehementemente por una neutralidad activa, que no comprometiera a Colombia con los norteamericanos, sin por ello declararse a favor de las fuerzas del eje, aunque mirándolos con cierta y leve simpatía. Así que cuando se supo del hundimiento de una goleta colombiana originaria de San Andrés por un submarino, el país se despertó del letargo en el que se mantenía, más centrado en cuestiones domésticas y para el que la guerra se antojaba un tanto lejana. Las noticias sobre el hundimiento en un principio fueron confusas. Solo los periódicos liberales más sensacionalistas como El Liberal comenzaron a bombardear la opinión pública con noticias la mayoría de las veces contradictorias sobre el hundimiento. Lo cierto es que el día 23, a las 9:30 de la mañana y a unas 35 millas náuticas de la isla de Providencia, fue hundida la goleta Resolute, de bandera colombiana. En un principio se dijo que dicha embarcación era propiedad de un tal Simón Baena Calvo, un español, y que el capitán era el raizal Joseph McLean. Unos informes decían que el barco había sido matriculado en la Capitanía del Puerto de San Andrés y otros en la aduana de Cartagena. O sea que no se tenían los datos claros en ese momento, ¿no? Como muchos otros balandros, goletas o naves de poco calado, la Resolute seguramente combinaba el transporte de mercancías legalmente declaradas con otras de contrabando. Lo que se sabe es que la ruta usual de esta embarcación era entre Providencia y San Andrés, con las posesiones británicas del Caribe, Colón en Panamá y el continente colombiano. También se sabe que el día del hundimiento la tripulación la componían 6 individuos, con una misma cantidad de pasajeros, entre ellos Miguel Santana, en aquel momento personero de San Andrés, y que había detentado los cargos de alcalde de San Andrés, juez municipal, concejal, comandante de policía y secretario interino de intendencia, puestos que había ejercido desde que fuera destinado al archipiélago como sargento de policía desde su Boyacá natal. Eso se llama pluriempleo. Pero volviendo al asunto en cuestión, los barcos colombianos se movían con una cierta seguridad que suponían al ser Colombia neutral con respecto a la contienda mundial, aun sabiendo el continuo pulular de los U-Boot alemanes en la zona descrita. Por lo que al ver la Resolute un submarino alemán, no pensaron en ningún caso que pudieran disparar contra la goleta colombiana, cuestión que se dio cuando el capitán McLean alzó la enseña colombiana en la seguridad de que ésta les hacía inmunes a cualquier agresión. Este acto de izado de bandera colombiana sirvió de poco, según los testigos, ya que el capitán alemán disparó al capitán colombiano sin alcanzarle, lo que hizo que los tripulantes del barco se lanzaran al lado opuesto del barco, por lo que el submarino alemán dio la vuelta para continuar con los disparos y como resultas de ellos acabó con la vida de Ignacio Baker, Colbrook Ashball, Clifford Grant, Thomas Steele y su esposa e hijo. El submarino continuó dando vueltas alrededor de la goleta durante 1 hora antes de hundirla, después de 3 disparos con el cañón de superficie. Antes de huir, al oír la llegada de un avión, seguramente norteamericano, dándose la cifra final del atentado de 6 muertos y 6 heridos, con un solo indemne, James Newell. El día 25, la Intendencia de San Andrés y Providencia envió un informe al presidente Santos en el que se consignaba lo descrito anteriormente. Un día después, el presidente Santos envió un telegrama a las autoridades de San Andrés y Providencia con el siguiente texto: envío a este consejo y a los habitantes todos de la isla y del archipiélago el saludo fervoroso del Gobierno Nacional y del pueblo colombiano,
que acompaña en espíritu y en verdad a sus compatriotas del archipiélago y con ellos condena y rechaza la inicua agresión de la que acaba de ser objeto la nave colombiana Resolute. El texto continuaba con el mismo tono solidario más adelante. En ese mismo día, el Gobierno Nacional también expuso una protesta formal, y abro comillas, por la bárbara agresión y crueldad inexcusable con que fueron victimados los compatriotas que iban en la goleta hundida. Protesta que se formuló ante el gobierno del Reich y a través del departamento político suizo en Berna, garante de los intereses colombianos en Alemania en ese momento. Garante de los intereses colombianos ante el Tercer Reich, gobierno suizo, garante de los intereses del Tercer Reich en Colombia, embajada española, por lo que hemos comentado antes. La embajada española se hizo cargo cuando internaron en Fusagasugá a los alemanes en el campo de concentración, no de exterminio, de concentración, como en Fusagasugá, donde metieron a los alemanes. El gobierno español y la legación española se hizo cargo de la sede alemana y de la sede japonesa. El vicecónsul vivía en la sede japonesa, acá en Colombia, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que el texto de protesta hacía una somera descripción de los hechos que daban lugar a la protesta para finalmente pedir a la Confederación Helvética hacerla llegar a las autoridades correspondientes del Tercer Reich, demandando, y abro comillas, las adecuadas satisfacciones morales y materiales cuya extensión y forma encargue de definir el gobierno de la Confederación Helvética. Bien, aquí hay que explicar, algunos se preguntarán, bueno, ¿se enteraron alguna vez los alemanes de si Colombia les pedía una indemnización? Porque pidieron una indemnización anexa y una satisfacciones, se decía en aquella época. Había un antecedente histórico. Cuando unos hospitalarios colombianos que estaban en el frenopático de Cienpozuelos en Madrid fueron asesinados por los milicianos republicanos en España, Colombia les pidió una reparación y el gobierno colombiano hizo una reparación a las familias de esos hospitalarios, que yo creo que son beatos de la Iglesia Católica en la actualidad. Eso creo recordar que fue en la época del Santo Padre de Juan Pablo II, creo que fue en ese momento cuando pasaron a ese nivel de beatos, me parece, ¿no? Y ustedes me corregirán. El caso es que, como vemos, no se olvida el comunicado de la satisfacción material, ¿de acuerdo? Claro, si no sabemos de ese anterior pérdida y concreción de ese dinero que se dio a las familias de los hospitalarios colombianos, pues diríamos, ¿por qué le pedirán una satisfacción material? Es que esto es de risa, ¿no? Bueno, el caso es que las informaciones y documentos del caso fueron firmados todos por Eduardo Santos como presidente de la República y, como hemos dicho antes, por el mentado Luis López de Mesa como ministro de Relaciones Exteriores. No se tiene constancia de que el gobierno alemán siquiera diera contestación a la protesta formal colombiana, aunque no es de extrañar que no lo hiciera, desde mi punto de vista, y menos a un país que no mantenía relaciones diplomáticas con ellos y que se había alineado totalmente con los Estados Unidos, enemigo de la Alemania hitleriana declarado. El sábado 27 de junio de ese año de 1942, el secretario de Estado norteamericano, como hemos dicho antes, Gordon Hull, emitió un comunicado en el que calificaba el ataque como repulsivo y horripilante. Hull daba como irrefutable que la agresión había sido perpetrada por un submarino del Eje y declaraba que el atentado había causado un sentimiento, abro comillas, un sentimiento de indignación en el pueblo norteamericano. Imagínense ustedes que el pueblo norteamericano, tú le preguntarías a un ciudadano de Connecticut ese día si tenía información sobre que eso había pasado con una goleta en Colombia, supongo que nada, ¿no? Lo que pasa es que el secretario de Estado norteamericano estaba muy, muy interesado en involucrar más todavía a Colombia en el esfuerzo de guerra contra el Tercer Reich. Sin poner en duda los sinceros sentimientos, desde mi punto de vista, de condolencia del norteamericano, lo cierto es que el luctuoso acontecimiento preveía un estrechamiento de la colaboración entre Colombia y los Estados Unidos de América, cuestión por la que había estado presionando la administración norteamericana desde el estallido de la contienda, con el Canal de Panamá como principal preocupación de Washington de fondo. 2 días después
del hundimiento del Resolute, el presidente colombiano expedió un decreto de carácter extraordinario, el número 1500, que decretaba la intervención de los bienes de los súbditos del Eje residentes en la República de Colombia, no permitiéndoles transacciones económicas, no permitidas por el gobierno de manera excepcional. Esta disposición fue acompañada en la misma fecha por una disposición del director de la Policía Nacional en el sentido de no permitir la residencia de ciudadanos del Eje en los departamentos de la costa atlántica, para lo que se les daba 6 días para abandonarlas, asumiendo los desplazados los gastos de traslado. Cuestión que cuando hablas con los ciudadanos, sobre todo alemanes y japoneses, dicen, es que algunos de nosotros no teníamos dinero para poder ir al sitio y nos daban 4 días para presentarnos en Fusagasugá, en el campo de concentración. Campo de concentración, por cierto, que era propiedad de un paisano mío, de Palau, un falangista que había llegado aquí a Colombia unos años antes y que se había presentado al concurso del Estado para conseguir un hotel donde internar a los ciudadanos del Eje. Los ciudadanos del Eje, recordemos que son italianos, germanos y japoneses, pero no tenemos referencia de italianos en el campo de concentración de Fusagasugá, solo sabemos de japoneses y de alemanes, unos 100 alemanes y unos 11, 12 japoneses. Por cierto, fijaros cómo era el ambiente ahí dentro, que los alemanes, esto lo sabemos por el embajador español, que se llamaba Ojeda, de una saga de embajadores, todavía siguen siendo embajadores en la actualidad, sus hijos y sus nietos, pretendían que los japoneses les sirvieran a los alemanes, y sí se lo pidieron al embajador español. El embajador español estaba estupefacto, claro, pero es que el embajador español los visitaba regularmente en el campo de concentración y recogía sus quejas, que casi siempre eran referidas a cuestiones de comida, porque decían que Palau, el español, se quedaba con una plata de que le daba el gobierno para pagar la comida de los alemanes, ¿no? Pero para que se hagan ustedes una idea, había hasta piscina en ese campo de concentración. Por eso digo de concentración que no de exterminio. Nadie lo compare con lo que ocurría en Europa con judíos, gitanos o cualquier otro grupo de gentes, ¿no? Las manifestaciones callejeras, al conocerse el atentado contra el barco, no se hicieron esperar y los diarios El Tiempo y El Liberal se hicieron eco de las mismas, a la par que denunciaban la falta de condena conservadora. El Tiempo titulaba su primera página con información de estas demostraciones de repulsa a pie de calle con textos como, abro comillas, el pueblo colombiano rodea al gobierno en esta hora solemne. Por su parte, el más comprometido del diario Liberal, y en un tono más decidido que el del oficialista El Tiempo, se expresaba de la siguiente manera: la ciudadanía pide sea vengado el crimen del Resolute. El Siglo, como saben ustedes, propiedad de Laureano Gómez y órgano del Partido Conservador, por su parte, y a pesar de su escepticismo en cuanto a la autoría del ataque, informa de las manifestaciones, subrayando, eso sí, el carácter violento de alguna de ellas y destacando el ataque a negocios de súbditos del Eje, residentes en las ciudades donde se dieron las manifestaciones. La reacción gubernamental no se hizo esperar. Junto a las restricciones de movimientos de los alemanes, italianos y japoneses, se decidió internarlos en el campo de concentración que estaba en la localidad de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Los colegios alemanes de Bogotá y Barranquilla fueron clausurados. Instituciones financieras como el Banco Francés Italiano o el Alemán Antioqueño fueron nacionalizados. Los técnicos alemanes de la cervecería Bavaria fueron sustituidos. Las empresas privadas de maquinaria agrícola, que habían sido muy importantes en Colombia, sobre todo había una empresa grande que importaba, que se llamaba Elda, me parece, que traía cosas desde Alemania acá, pues la verdad es que fueron cerradas. Hay que decir que el gerente de esa empresa, la Elda, era el jefe del partido nazi en Colombia, ¿de acuerdo? El caso es que la maquinaria agrícola fue fiscalizada y en definitiva se prohibió comerciar con los residentes del Eje en Colombia a través de esa lista negra que yo he comentado antes. La paranoia antifascista se instauraba en Colombia de manera clara. A fuer de rigurosos, no había una unidad nacional como tal que influyera en esa conducta del Estado en relación a una política exterior con respecto a los contendientes en la Segunda Guerra Mundial. Aquí el pueblo común no tenía una visión de a quién apoyaba, si a unos o a otros, ¿de acuerdo? No tenía muy claro ni siquiera la ubicación de los contendientes desde el punto de vista geográfico. Ni tampoco en los conservadores se tenía una visión uniforme con respecto a ella, lo que se constataba en el Siglo, más proclive al neutralismo antinorteamericano, o el colombiano de Medellín, más cercano a los aliados, sin abandonar el conservadurismo del que hacía gala. Los liberales y fuerzas de izquierda, por su parte, apoyaban irrestrictamente a los aliados, lo que no quiere decir que el gobierno del liberal Santos estuviera dispuesto a implicarse militarmente en la contienda. Recordad que solo 2 países latinoamericanos se involucraron en la Segunda Guerra Mundial.
Uno fue Brasil, que mandó un regimiento al frente italiano, y el otro es México, que mandó un escuadrón aéreo, ¿de acuerdo? Y que estuvieron, sobre todo en la toma de Filipinas, bombardeando Manila y demás. Por cierto, cuentan algunos de los de MacArthur de aquella época que los que acabaron con Intramuros, la ciudad española de Manila, que ya casi no queda nada, fueron el regimiento mexicano, se dice. Supongo que está un poco para quitarse el muerto de encima, no ser responsable de la destrucción de una de las ciudades más bonitas que había en Asia en aquella época, herencia española. En ese mismo orden de ideas se puede aseverar que en líneas generales la adscripción política era definitoria con respecto a la posición frente a la contienda mundial, siendo los conservadores reacios al involucramiento con los Estados Unidos, aunque no de manera unánime. Lo que era inevitable es que por cercanía política, económica y geográfica los Estados Unidos influyeran sobre la actitud del Ejecutivo colombiano. Como ya hemos apuntado, el gobierno colombiano logró agónicamente resistir las presiones norteamericanas que pretendían involucrar de manera más práctica a Colombia en el esfuerzo aliado de la guerra, al igual que otros países del hemisferio, como hemos dicho antes, por ejemplo, como Brasil o México. Cuestión que duró hasta los ataques a embarcaciones colombianas por los U-Boot germanos. Lo mismo pasó con Venezuela, cuando también unieron unas naves venezolanas pequeñas, y también pasó con Brasil, ¿de acuerdo?, que se involucró también a favor de los Estados Unidos cuando los alemanes hundieron algunos barcos de esas nacionalidades. El decreto 2643 del 30 de diciembre de 1943, y después de diversos debates internos, decidió que el gobierno, por virtud de repetidos actos de agresión, reconoció el estado de beligerancia del Reich alemán contra Colombia. Todo esto dentro de comillas. Recordemos que ya en la más alta magistratura se encontraba López Pumarejo y que ya no solo los alemanes habían hundido una embarcación colombiana, sino otras dos, la Roamar y la Ruby, con un total de 3 naves para 1943, año de la declaración oficial del estado de beligerancia. Si bien es cierto que Colombia no se involucraba totalmente y de manera activa, léase militarmente, sí asumía una posición contraria al Tercer Reich, abandonando la neutralidad que había sido la norma hasta ese momento, con un apoyo claro a los Estados Unidos, pero sin declaración de guerra explícita. Conforme a esta declaración, Colombia se comprometía a aumentar la cooperación y colaboración con las naciones aliadas para, abro comillas, destruir la potencia militar de Alemania para así restablecer en el mundo el orden democrático internacional. Todo ello aumentó la colaboración norteamericana con Colombia, cediendo material militar, apoyo en la represión de la Quinta Columna, compra de materias primas, platino, caucho y café. Para ser sinceros, el llamado estado de beligerancia no estaba consignado en la Constitución, a pesar de que había sido aprobado en el Congreso, pues la Carta Magna solo hablaba de declaración de guerra. La realidad es que la declaración de beligerancia fue aprobada por mayoría absoluta con la oposición de 13 conservadores, demostrando que el Ejecutivo contaba con la aprobación del Legislativo. Como apuntan algunos historiadores estudiosos de la época, esta declaración no gustó a una importante porción de los conservadores, que propendían por seguir neutrales, ni tampoco a movimientos sindicalistas y de izquierdas a los que la fórmula de beligerancia les parecía timorata e insuficiente. Todo ello con un presidente acosado por casos de corrupción de familiares y, según los conservadores, con él mismo, lo que desprestigió su labor gubernamental y ató de pies y manos a López para tomar decisiones más decisivas y comprometedoras en el bando aliado. Recordemos que López pasó momentos muy complicados en aquella época. El caso de la Handel, el caso de la trilladora del Tolima, el caso de las monjas también, pero la verdad es que fue un momento muy complicado del presidente Santos, y el golpe de Pasto, cuando estaba creo que estaba en Estados Unidos, había dejado a Chandía, estaba en Estados Unidos porque iba a un tratamiento su mujer, que estaba enferma, y le dieron un golpe de Estado unos 4 militares en unas maniobras ahí en Pasto, se levantaron contra él y demás. En Pasto, sí. Por eso. Estaba en Pasto. Todo ello con un presidente, como os he dicho antes, muy acosado. Si, como hemos apuntado, entre las toldas conservadoras no había unanimidad con respecto al estado de beligerancia, en el bando liberal parecía haber consenso con respecto a su apoyo a la misma y a no involucrarse en la guerra fuera del hemisferio americano. Quizás la editorial del periódico La Prensa de esos días define cabalmente lo anterior, abro comillas, que la declaratoria de guerra oficial no es indispensable para despertar la conciencia nacional. Lo importante es que prepararnos material y moralmente para lo que haya de venir. Toda precipitación sería desastrosa. Abundando en esta estrategia, el presidente delegado, Darío Echandía,
que fue presidente delegado después del golpe, pero también creo recordar que con el viaje, las dos veces, con el viaje de López a Estados Unidos. En la educación presidencial, publicada en el Diario Nacional de la República de Colombia del 3 de enero de 1954, decía lo siguiente: todo ello sin que la vida política interna del país sufra mengua. Nos hemos abstenido de hacer una formal declaración de guerra, que habría suspendido automáticamente el juego institucional de la paz, sin ventajas para nadie, y sin que ello pareciera todavía aconsejable para aumentar nuestro esfuerzo de defensa o la ayuda que deberíamos ofrecer a las demás naciones beligerantes. Creemos que será posible sostener este estado de normalidad interna y de eficaz participación en la lucha exterior. En la comunicación que el gobierno colombiano hacía al Tercer Reich a través de la Cancillería suiza de declaración de beligerancia, se esgrimía el asesinato de colombianos por parte de submarinos alemanes, pero también el maltrato de connacionales perpetrado por las autoridades alemanes en países y en zonas ocupadas por estos, en especial en Francia, sobre todo en el gobierno de Vichy, el que, como saben ustedes, dirigía Pétain, el llamado gobierno colaboracionista con los alemanes, pero que tenía su propio policía, tenía, lo que no tenía el ejército, pero tenía incluso hasta representaciones en el extranjero. Aquí en Colombia había un representante de la Francia de Vichy. También es importante consignar que el canciller a la sazón, Lozano y Lozano, remitió una comunicación a todas las representaciones colombianas en el extranjero, advirtiendo del nuevo rol de la República de Colombia con respecto a la conflagración mundial. Todo ello causó una excelente opinión del gobierno norteamericano, lo que hizo saber al embajador en Washington, Gabriel Turbay, por parte de Gordon Hull, secretario de Estado, de la que se hizo eco, como no podía ser de otra manera, el Tiempo del 28 de noviembre del 43, replicando sus declaraciones, abro comillas y puntos suspensivos. Y las naciones que se encuentran actualmente en guerra con los poderes del eje darán la bienvenida a Colombia en sus filas. En el año 44 fue un año decisivo para el desenlace de la contienda. Los aliados ya tenían la iniciativa. El frente oriental se desquebrajaba por los germanos y Stalingrado supuso el principio del fin del régimen hitleriano, con los soviéticos cerniéndose sobre la antigua Prusia. Por su parte, los británicos y norteamericanos habían puesto pie en el territorio francés en el verano de ese año, formando una pinza sobre Alemania que preveía un desenlace nada favorable para Alemania. En Colombia todos estos acontecimientos seguían siendo lejanos para la opinión pública, poco ilustrada y más preocupada por el sustento diario. Aún lo anterior, la Segunda Guerra Mundial seguía manifestándose en el Caribe colombiano, a través de acciones navales, destacando el episodio protagonizado por el destructor colombiano Caldas, que era un destructor que en un principio era para los portugueses, hecho por los británicos, creo que recordar, en los astilleros de Irlanda del Norte, en los astilleros de Londonderry o de Derry, y que a mitad decidieron Salazar que no se quedaba con ese barcos y lo compró Colombia, ese destructor. Era el Caldas, ¿de acuerdo? El caso es que reportó haber hundido el Caldas en el Caribe un submarino alemán la noche del 29 de marzo y mientras realizaba labores de patrullaje entre Cartagena y Panamá en apoyo de las tropas norteamericanas del Canal de Panamá. Así describía al Tiempo el incidente 2 días después. Abro comillas. Tan pronto salió a flote el submarino, su tripulación con activa diligencia prepara las baterías y las enfoca hacia el destroyer. Pero no las alcanzó a disparar, porque la tripulación del Caldas ya había preparado también las baterías del destroyer y disparándolas en estrepitosa descarga de sus cañones de 105 milímetros, hirió de muerte al submarino. Una vez sumergido el U-Boot, la tripulación procedió entonces a lanzar cargas de profundidad en el sector en el que acababa de desaparecer el enemigo. Como fueron acciones tan rápidas y las cargas de profundidad se arrojaron con extraordinaria oportunidad y diligencia, se puede asegurar sin ningún lugar a dudas que el submarino reposa ahora en las profundidades del mar. Cierro comillas. Seguía el rotativo con la descripción del incidente y declaraba, abro comillas otra vez, que estamos comenzando a cobrar deuda de las armas nazis, que las armas nazis habían contraído contra Colombia al hundirle de manera artera y criminal varias goletas. Un día después, el 1 de abril, en la página 15, apuntaba: quedó plenamente confirmado el hundimiento del submarino nazi. Y Calibán, como saben ustedes, seudónimo del periodista Enrique Santos Montejo, afirmaba que, decía, las inocentes víctimas de la Resolute han quedado vengadas con creces, y en nuestro escudo florece un nuevo laurel. Ahora se sabe fehacientemente que el submarino fue atacado, pero no hundido, como se pensó por 4 décadas. En la bitácora que entregó el teniente de fragata del submarino al volver a Lorient, Oskar Heinz Klux, se decía,
abro comillas, el destructor de bandera colombiana Caldas nos atacó en la noche del 29 al 30 de marzo. Sumergidos estuvimos toda la noche bajo ataque. La demostración palmaria de que no se acabó con el submarino es que su comandante, Oskar Heinz Kusch, fue ejecutado en Kiel unos meses después en un consejo de guerra por comentarios contrarios al régimen nacionalsocialista. Hay que explicar un poquitín lo que era la Kriegsmarine alemana. La Kriegsmarine alemana no se hacía juramento al partido nazi. Era la única arma del ejército alemán en el que no se juraba fidelidad y fue digamos, el refugio de muchos nobles antinacionalsocialistas y de mucha gente que no era nazi, ¿no? Entonces había un ambiente anti-hitleriano en la Kriegsmarine evidente, ¿no? Lo que pasa es que y pueden ustedes mirarlo en internet, porque está sus actas del juicio, pues hizo comentarios muy derrotistas, o que se consideraban derrotistas, y recordar que los submarinos alemanes llevaban también una especie de comisario político, que informaba también de lo que se movía ahí. Eso lo hicieron los rusos también en sus submarinos durante la época de la Guerra Fría. Fue este último episodio de la participación colombiana en la Segunda Guerra Mundial una colaboración forzada más por presión norteamericana que como consecuencia de una petición popular nacional, lo que se denota por la ambigua, novedosa y singular declaración de beligerancia inédita en el corpus constitucional colombiano, pero que sirvió para consignar a Colombia como una más entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y por ello entre los fundadores de la ONU, que como saben son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Colombia, a partir de ese momento, pero sobre todo después de la intervención colombiana ayudando a los norteamericanos en Corea, pues cae en manos norteamericanas desde el punto de vista militar, en cuanto a estructura militar, en cuanto a armamento, incluso hasta ordenanzas, ¿de acuerdo? Abandonando la tradicional prusiana o incluso francesa que se había dado en las escuelas militares en Colombia. Lo cierto es que el episodio de la no beligerancia, que será explicada, creo, ustedes me corregirán, profusamente en el artículo que creo que publica el boletín de la Academia en unos días, en el que podrán abundar mucho más en este tema que he compartido con ustedes y que ahora pues agradezco por su paciencia y les doy las gracias del todo. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, muchas gracias. A continuación, entrega del diploma. El texto del diploma que acredita al recipiendario como académico correspondiente de la institución reza así: República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor José Ángel Hernández, lo ha elegido académico correspondiente de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 11 de marzo del 2024. Firman el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Sí. Se llama... Muy bien. A continuación, la esposa de la academia... el hijo. Muy bien. Entonces, la imposición del escudo de la academia, que va a ser de... ¿Tu hijo qué se llama? Rodrigo. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto. Corresponde a la votación de las candidaturas de los doctores José Miguel López Villalba como académico correspondiente extranjero y del académico correspondiente Alonso Valencia Llano como académico de número. El secretario académico informa que el día 10 de febrero fue enviado a los académicos correspondientes, honorarios y de número de lectores, la hoja de vida del postulante José Miguel López Villalba, para eventualmente elegirlo académico correspondiente extranjero de la corporación. Señalo que el comité de candidaturas aprobó por unanimidad las postulaciones dadas sus calidades y producción académica. Surtido este trámite, según reza los estatutos, los candidatos propuestos deberán ser sometidos a votación.
De acuerdo con el literal B del numeral quinto de la elección, los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos. De no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida. Pero en ningún caso la votación afirmativa de la candidatura puede ser inferior a 9 votos. Entonces, aclarado este aspecto, procedemos a la primera sesión de elección. Muy bien. Entonces vamos a distribuir las votaciones para que pongan por los dos candidatos que ya fueron evaluados por el Comité de Candidaturas, y Magdalena, con su habilidad tan reconocida, servirá de escrutadora de la votación que le van a entregar. José Miguel López Villalba es para académico correspondiente extranjero y Alonso Valencia Llano para académico de número. Son dos candidatos. Debe marcar 2 votos. Son 2 votos. Uno. Correspondiente. Ese es de número, ese es de número. No, no, correspondiente. Lindos, hermosos. Alonso. Siete. Sí, sí. 7. Siete, sí. 4. No sé. 7 sí de los presentes. Correspondiente. Es que falta acá los virtuales. Esto en presente. Bueno, entonces, aquí como esto. El correspondiente es este, 10 sí y 2 no. 10. Entonces 17. Entonces, aquí tenemos por el sí, ¿cuántos? En estos vamos 7 y allá 10, 17. 17. 17 sí. Este todavía no. No. Entonces 17.
No, pues, 17 sí queda elegido. con no sé cuántos sería. Sí, Vale, correcto. y en la otra, Muy bien, entonces, hecho el cómputo de los votos, tanto físicos como virtuales, queda elegido el candidato José Miguel López Villalba como académico correspondiente extranjero. Muy bien. Primero. Seguida pasamos a los de... ¿Estaban acá? ¿Quién los cogió? Muy bien. A la votación de la candidatura del doctor Alonso Valencia Llano. Muy bien. Número. número, ayúdame. Oye. ¿Ya? Vamos, pon. Sí, 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 sí. Y no sé virtuales. Muy Que bien. hay. Muy bien. Entonces, en el caso de la candidatura del doctor Alonso Valencia Llano, tenemos una votación afirmativa de todos los votos. De modo que queda elegido como académico numerario el doctor Alonso Valencia Llano. Muy bien, continuamos con el siguiente punto. Sí, correcto. Entonces, el siguiente punto tiene que ver con la siguiente proposición recibida por la Secretaría. Téngase como académico de número de esta corporación al ciudadano de nacionalidad colombiana Álvaro Garner Posada. El doctor Garner Posada es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas. Durante varios años ha sido columnista del diario La Patria de Manizales, también periodista cultural del diario El País de Cali. Igualmente se ocupó de la jefatura de la redacción de la revista Nuevo Estadio de Manizales. Ha sido presentador y entrevistador del canal Telepacífico, ha sido igualmente jurado de varios concursos de periodismo. En el área docente ha sido catedrático de la Universidad San Buenaventura de Cali, así como de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y de la Universidad de Caldas en Manizales. Ha sido conferencista en temas de historia de diversos foros. Es autor de varios libros relativos a la historia de Colombia, entre los cuales se cuentan Guerras civiles en el antiguo cantón de Supía, El último radical, Buenaventura, un puerto contra la voluntad del destino. El doctor Garner es miembro del número de la Academia Caldense de Historia y es ganador del Premio Nacional de Historia de la Academia Colombiana de Historia del año 2024, que versó sobre el tema de la batalla de Ayacucho con la obra Revolución Misicual, Oro de Marmato y Relatos de Campamento antes y en la batalla de Ayacucho. Los señores académicos aprueban esta proposición para que pase al comité de candidaturas. Aprobado. Entonces pasa al comité de candidaturas este candidato a miembro de número. Muy bien. Entonces, el último es la presentación de libros. No. Sí, no. Lo que pasa es que tenemos las firmas. Sí, correcto. Muy bien, entonces enseguida viene la presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Muchas gracias. Bueno, respecto a nuevas adquisiciones de la biblioteca, en primer lugar, quiero hacer mención de que hoy hemos recibido de parte del doctor Roberto Pineda Camacho, académico de número, la donación de la obra original en inglés del viajero de esa nacionalidad al Amazonas Thomas Wallace Griffin, que escribió en 1915 sobre sus viajes al Amazonas, sobre asuntos etnográficos y sobre las atrocidades de la Casa Arana. Además de eso, de ese libro que nos satisface muchísimo, la edición original, se demora porque está en un poco descuadernado y toca enviarlo a restauración. De Bernardo Tovar Zambrano, La colonia en la historiografía colombiana,
de Alejo Vargas, Política y Armas al inicio del Frente Nacional, una obra de historiografía reciente, que nos llega, casi todas las veces nos llegan obras de historia contemporánea. La vez pasada mencioné los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Expediciones Científicas en el Territorio Colombiano de 1776 a 1862, de Carl Langebeck y Carlo Piacini, Proceso de poblamiento en Yacuanquer, Nariño, una investigación arqueológica sobre la microverticalidad en los Andes colombianos, siglo X al XIII después de Cristo, Universidad de los Andes, Bogotá. Y publicaciones periódicas, el Boletín Numismático, número 315 de 1983, y Credencial Historia, volumen sobre el río Magdalena, de muy reciente aparición. Eso es, señor presidente. Muy bien, nos permitimos anunciar la fecha de la próxima sesión de la Academia, que será la sesión estatutaria del día martes 25 de febrero, que tendrá lugar en forma virtual para efectos del informe de gestión y el tema relativo al presupuesto. Último punto, clausura a cargo del señor presidente. Esta noche hemos tenido la oportunidad y el placer de oír una extraordinaria conferencia de un historiador contemporáneo de la historia europea y de la historia colombiana, como acabamos de oír, que confirma lo que hemos dicho. La presencia del nuevo académico correspondiente es un fortalecimiento de la academia por sus conocimientos, sus investigaciones sobre la historia contemporánea de Colombia en este tema tan específico de hoy. Así que hoy sabemos dos cosas. Uno, que no es cierto lo que dicen por ahí, que Bolívar fue asesinado en Santa Marta en 1830. Y hoy sabemos que el submarino alemán no fue hundido por el A.C. Caldas, que todavía no era A.R.C. Caldas. Es lo que hemos aprendido esta noche. Muchas gracias al nuevo académico correspondiente y esperamos que siga participando. Y a ustedes, muchas gracias por haberlo acompañado. Él, con su don de gentes, los invita a la Sala de los Virreyes a degustar un vino español de su propia cava y unos pasabocas. Muchas gracias a su esposa y a él y a su hijo por habernos ofrecido ese detalle. Y con eso cerramos esta sesión. Buenas noches a todos.